En este apartado vamos a estudiar cómo se comporta la luz ante elementos simples como espejos, prismas, ventanas o lentes, que forman parte luego de sistemas más complejos como esta cámara fotográfica o como microscopios, telescopios, cámaras de móviles, etc., lo que veremos en apartados posteriores. Empezaremos con unas definiciones previas, algunas de ellas en el lenguaje propio de las personas que trabajan en óptica. En general, podremos decir que un sistema óptico es un conjunto de superficies que separan medios de distinto índice de refracción, en nuestro caso, pues típicamente aire y vidrio. Superficies que permiten la refracción de la luz, superficies refractantes o dioptrios, o la reflexión de la luz, superficies reflectantes o espejos. En nuestro caso, las superficies serán planas o esféricas y tendrán sus centros de curvatura alineados en un eje denominado eje óptico. Son los llamados sistemas ópticos centrados. Por supuesto, existen más sistemas de mayor complejidad, como por ejemplo los que emplean superficies asféricas. El eje óptico va a ser el origen de nuestras distancias verticales. La intersección de esta recta con la superficie óptica se denomina polo y será nuestro origen para las distancias horizontales. Por ejemplo, en estos espejos cóncavos que representamos esquemáticamente de esta manera, este sería su eje óptico. Sobre él se encuentra su centro de curvatura, este sería su eje de curvatura y este sería su polo. Y en estas lentes, formadas por dos dioptrios, que vemos en esta representación esquemática, este sería su eje óptico y sobre él observamos que están los centros de curvatura con sus radios correspondientes. La intersección con el eje óptico de las superficies que separan en este caso, por ejemplo, aire y vidrio, son los polos O1 y O2. ¿Qué es lo que queremos analizar? Pues dado un sistema óptico como el de la figura, siendo este su eje óptico y siendo esta la representación de un objeto extenso, una flecha perpendicular al eje, de lo que se trata es de estudiar la marcha de los rayos que emite el objeto a través de estos elementos que forman el sistema óptico para obtener su imagen. Si los sistemas son ideales, perfectos, estigmáticos en el lenguaje de las personas que trabajan en óptica, la imagen será perpendicular y semejante al objeto. Esto realmente no es así y la mayor parte de los sistemas ópticos presentan defectos que dan lugar a imágenes con falta de calidad, nitidez o alteradas. Como vemos en esta imagen distorsionada de unas tijeras a través de una lente de Fresnel, económica y por tanto de no gran calidad. Una imagen deformada, con zonas coloreadas, etc. Veremos este fenómeno en una experiencia de cátedra en clases. Estos defectos se denominan aberraciones y son, por ejemplo, las denominadas aberraciones cromática, astigmatismo, distorsión tipo barril, etc., que se pueden evitar en mayor o menor medida con herramientas de diseño más sofisticadas que las que vamos a ver aquí. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Pues puede suceder que los rayos emitidos realmente por el objeto P se vuelvan a juntar en la imagen P'. Decimos que objeto e imagen son reales, como en este proceso de formación de imagen en este espejo cóncavo. O bien que los rayos que provienen del objeto a la salida del sistema óptico diverjan, siendo sus prolongaciones las que se cortan en la imagen P'.
en ese caso la imagen será virtual. Los objetos son en general reales. No es habitual, pero veremos luego en otros apartados algún caso de objeto virtual en acoplamientos de varios sistemas ópticos. En nuestra vida cotidiana, la mayor parte de las imágenes son virtuales. Estos procesos de formación de imagen podemos analizarlos gráficamente con lo que ya sabemos de las leyes de Snell de refracción y reflexión. En este caso, como se trata de espejos, es suficiente comprobar que el ángulo de incidencia coincide con el ángulo de reflexión. Por ejemplo, si este es el centro de curvatura de este espejo y este es el radio, que se corresponde con la normal en ese punto de incidencia, observamos efectivamente que el ángulo de incidencia coincide con el ángulo de reflexión. Lo mismo para este otro rayo. Allá donde se corten esos dos rayos que divergen a la salida, tenemos la imagen que en este caso es virtual. Podemos hacer este cálculo comprobación gráfica con alguna de las múltiples simulaciones en línea que existen en Internet. Veremos en el aula alguna, como por ejemplo las del proyecto GeoGebra. Haréis una experiencia similar en el laboratorio y también la vamos a hacer en el aula como experiencia de cátedra, haciendo incidir una serie de rayos paralelos sobre un espejo convexo, rayos divergen, y sobre un espejo cóncavo. En ese caso convergen en un punto. Algo similar ocurre si el sistema óptico refracta la luz, como una ventana, formada por dos dioptrios planos que dejan pasar la luz. En la foto observamos cómo la imagen es distinta del objeto. Fijaos, por ejemplo, en la línea superior o en el 2 y el 8. Este efecto es más acusado cuanto mayor es la ventana. Veámoslo esquemáticamente, tomando como ejemplo la observación de un árbol a través de una ventana del pasillo enfrente de nuestra aula M211 de la escuela. Si no existe la ventana, lo que observamos es el árbol directamente. Si el medio es homogéneo, de índice 1, los rayos rectos que emite el objeto llegan directamente a nuestros ojos. Si ponemos una ventana de índice 1,5, la luz emitida por el árbol ahora se refracta. También en parte se refleja, pero no vamos a considerar la luz reflejada por simplicidad. Podemos estudiar la marcha de los rayos con la ley de Snell de la refracción. Este primer rayo, que incide con un ángulo igual a 0, se refracta con ese mismo ángulo, 0. No se desvía, por tanto, en ninguna de las dos caras de la ventana. Este segundo rayo, que tendría que seguir esta trayectoria en el aire, se refracta, acercándose a la normal, como vimos en algún apartado anterior. Y luego se aleja de la normal en el aire, emergiendo paralelo al rayo incidente, ya que el índice de refracción a ambos lados de la ventana es el mismo. A nuestro ojo llegan entonces estos dos rayos como si provinieran de una imagen virtual del árbol de igual tamaño, pero que está más próxima que el propio árbol. Si la ventana fuera más gruesa, el efecto del desplazamiento lateral sería más acusado. Este primer rayo se comportaría igual que antes sin desviarse, y este segundo, que antes llegaría hasta este punto, a la segunda cara de la ventana, ahora llegaría a esta posición, con lo que el rayo en el aire emergería efectivamente más desplazado. A nuestro ojo llegan estos dos rayos
divergentes como si provinieran de la imagen virtual del árbol de igual tamaño y más próxima a la ventana que el árbol, y que también la imagen del caso anterior. Finalmente, veamos cómo es la imagen observada si el índice de refracción del aire en la zona del observador, el pasillo enfrente de nuestra aula M211, aumenta, porque por ejemplo el aire se enfría y la velocidad de la luz en el aire disminuye. Igual que antes, este primer rayo no se desvía y este segundo rayo se refracta en la ventana acercándose a la normal. Y luego se aleja de la normal, pero no para emerger paralelo al rayo incidente, sino con un ángulo de refracción menor, ya que el índice ha aumentado. A nuestro ojo llegan estos rayos divergentes como si provinieran de una imagen virtual del árbol de igual tamaño, pero ahora más alejada que el propio árbol. Así pues, cuando tenemos una ventana no observamos el objeto, sino su imagen, que será virtual y de igual tamaño, y que puede estar más cerca o más lejos que el propio objeto, dependiendo del espesor de la ventana y de los índices de refracción. Estos desplazamientos objeto-imagen son en general de poca magnitud y podemos calcularlos con trigonometría básica. Podemos calcular el desplazamiento delta con este triángulo rectángulo de vértices A, B y C, siendo estos los ángulos de incidencia y refracción. En el vértice A el ángulo será I menos T y por lo tanto el desplazamiento será la hipotenusa AB por el seno de ese ángulo. La hipotenusa AB también es la hipotenusa para el triángulo ADB, con lo que finalmente podemos poner el desplazamiento en función del espesor de esta forma. Efectivamente, si el espesor es pequeño, el rayo prácticamente no se desvía. Conocido el desplazamiento de los rayos a la salida de la ventana, podemos ahora calcular, fijándonos en este triángulo rectángulo, la distancia objeto-imagen. Obtenemos así esa relación que, combinada con la anterior, nos da esta expresión para la distancia entre imagen y objeto. Hemos visto varios ejemplos en donde la imagen puede tener la misma o distinta orientación que el objeto. Si las orientaciones coinciden, decimos que la imagen es directa o derecha. Si son distintas, diremos que la imagen es invertida o inversa. En este ejemplo, la imagen es invertida. Bien, ¿y qué haremos si tenemos varios sistemas ópticos acoplados? Varios espejos, varios dioptrios que forman una lente, pues los analizaremos por separados de forma independiente en un proceso en etapas, donde el objeto, a través del primer sistema óptico, da lugar a una imagen, P1', que se convierte en objeto, P2, para el siguiente sistema óptico, y a través de él da una imagen que es la imagen final. En estos casos podríamos hablar de objeto intermedio virtual. Al espacio situado a la izquierda del sistema óptico se le denomina, en el lenguaje de las personas que trabajan en óptica, espacio-objeto, y al situado a la derecha, espacio-imagen. En ambos, ojo, puede haber objetos e imágenes. Lo ideal sería que hubiera una correspondencia completa entre ambos espacios, pero eso no ocurre. Nos vamos a conformar con que exista una correspondencia de semejanza entre los planos, los puntos y los objetos en el espacio-objeto y en el espacio-imagen.
Para poder interpretar y estandarizar los resultados en nuestros cálculos de forma sencilla, vamos a utilizar la siguiente notación, que es la más empleada y en parte es la que hemos estado utilizando hasta ahora. Ojo que no es la única y las ecuaciones que vamos a obtener podrían cambiar. Así, en lo sucesivo, como hasta ahora, consideraremos que la luz viaja siempre de izquierda a derecha y, por supuesto, hacia el observador. Los puntos, pues el objeto, el polo, el centro de curvatura, se representan con letras mayúsculas y los segmentos y ángulos por letras minúsculas. Los elementos referidos a la imagen llevan una prima superíndice, pp', y las distancias verticales son positivas por encima del eje óptico, nuestra referencia, y negativas por debajo, igual que en un sistema cartesiano. Las distancias horizontales se miden desde el polo, se toma como origen, positivas a la derecha, negativas a la izquierda, igual que en un sistema cartesiano. Un radio de curvatura será positivo si el centro de curvatura está a la derecha del polo, negativo en caso contrario. Y un ángulo formado por un rayo y una recta, que puede ser pues el eje óptico, la normal, será positivo si para llevar el rayo sobre la recta por el camino más corto se realiza un giro horario, en el sentido de las agujas del reloj. El ángulo será negativo en caso contrario. Veamos estos criterios en el esquema que hemos estado utilizando. Efectivamente, la luz va de izquierda a derecha y hacia el observador. Los puntos se representan por letras mayúsculas y los segmentos por letras minúsculas. Los correspondientes a la imagen tienen un prima superíndice, p' y prima. Las distancias verticales son positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Las distancias horizontales son negativas a la izquierda, positivas a la derecha. Este radio de curvatura será positivo, ya que el centro de curvatura está a la derecha del polo. Y este ángulo será negativo, porque hay que llevar el rayo refractado sobre el eje por el camino más corto, haciendo un giro antihorario. Nuestros cálculos serán todavía más sencillos, porque vamos a suponer que los ángulos implicados en los cálculos trigonométricos son pequeños, en cuyo caso coseno, seno y tangente se aproximan por el primer término de su desarrollo en serie de Maclaurin, quedando así la unidad o el propio ángulo respectivamente. Esta aproximación será válida para ángulos del orden de 5 grados. Los resultados serán aproximados con un cierto error, que será despreciable si efectivamente los ángulos con el eje óptico son de este orden. Es decir, si los rayos están cerca del eje. Se dice que los resultados que se obtienen serán en aproximación paraxial o gaussiana, en este segundo caso, en honor a los trabajos en este campo realizados por Gauss. Por supuesto, las figuras que estamos mostrando en clases pues son, por tanto, muy exageradas. ¿Cómo quedan ahora entonces las leyes de Snell con este criterio de signos y esta simplificación matemática? Pues en la figura que teníamos antes, ahora el ángulo de incidencia es positivo, puesto que hay que hacer un giro horario para llevarlo sobre la normal. También es positivo el rayo transmitido, giro horario, y es negativo el ángulo de reflexión, giro antihorario. De esta manera, si la ley de la reflexión, independientemente del criterio de signos, es decir, en valor absoluto, se escribía así, ahora con el criterio de signos se escribe de esta manera.
y es igual a menos R. Y la ley de la refracción, de la misma forma, considerando además que el seno es el ángulo, se escribe tal que así. Consecuencia, pues ahora una reflexión equivale a una refracción en donde el índice del primer medio es menos el índice del segundo medio. Efectivamente, si queremos obtener la ley de la reflexión a partir de la ley de la refracción, ahora tenemos que hacer el cambio en el ángulo y el cambio en los índices que estamos indicando. Vamos a obtener una expresión matemática que nos permite analizar la formación de imagen en un dioptrio de radio R que separa dos medios de índices n y n'. Por ejemplo, a través de la primera cara de una lente. Dado pues un objeto a una distancia s del polo del dioptrio, lo que interesa es calcular la distancia s' a la cual se forma la imagen. Vamos a suponer que n es menor que n', con lo que I va a ser mayor que t. Tomaremos dos rayos, el rayo 1 y el rayo 2. El rayo 1 con incidencia 0 sobre el dioptrio sigue su marcha sin desviarse, y el rayo 2 se refracta acercándose a la normal que pasa por el centro de curvatura. Si A es el punto de corte de este segundo rayo con el dioptrio y trazamos la perpendicular al eje óptico, perpendicular y eje se cortan en un punto que denominaremos H. En esta aproximación paraxial, esa distancia OH es muy pequeña. Allá donde se cortan esos dos rayos refractados, 1', 2', está la imagen. Por supuesto, la figura está exagerada y los ángulos son muy pequeños. De acuerdo con el criterio de signos, para distancias y ángulos, en este caso, la distancia objeto es negativa, está a la izquierda, la distancia imagen es positiva, está a la derecha del polo, el radio de curvatura es positivo, centro de curvatura a la derecha del polo, la altura h es positiva, por encima del eje, el ángulo alfa es positivo, giro horario, el ángulo de incidencia es positivo, giro horario, el ángulo beta es positivo, giro horario, t es positivo y alfa' es negativa, ya que hay que hacer un giro antihorario para llevar 2 sobre el eje óptico. Si nos quedamos con los triángulos individuales y recordamos que la suma de los ángulos en un triángulo es pi radianes, tenemos este resultado con el criterio de signos para el triángulo APC y este resultado para los ángulos del triángulo ACP'. Además, en esta aproximación paraxial, OH es despreciable y por lo tanto la altura h es un cateto común a los tres triángulos rectángulos de la figura, con lo que en el triángulo APH la tangente tiene ese valor y se puede aproximar como el cociente de distancias que con el criterio de signos toma este valor. En el triángulo AHP' ocurre lo mismo y el ángulo alfa' queda en función de h y s' de esta manera. Y en el triángulo AHC el ángulo beta queda en función del cateto H y del cateto R.
Recuperando ahora la ley de Snell y sustituyendo los valores de I y T que antes habíamos obtenido e intercambiando los valores de los ángulos alfa, alfa prima y beta por los cocientes de las distancias que tenemos aquí, llegamos a esta relación en donde podemos cancelar la altura h para obtener la ecuación que estábamos buscando, que presenta una combinación de índices y distancias idéntica para espacios objeto-imagen y que se denomina invariante de Abbe. Esta ecuación podemos expresarla de forma más compacta sacando factor común el radio de curvatura del dioptrio o despejando la inversa de la distancia imagen. Ecuación que se conoce con el nombre de fórmula de Gauss para el dioptrio. Esta ecuación nos permite calcular la posición de la imagen, conocida la posición del objeto y las características del dioptrio, índices de refracción y radio de curvatura. Por supuesto, para interpretar y para utilizar los resultados de esta ecuación hay que tener el criterio de signos. Y por supuesto, siempre la luz viajando de izquierda a derecha y hacia el observador. Los dioptrios quedan caracterizados por el radio de curvatura y los índices de refracción, pero alternativamente podemos emplear un par de puntos singulares sobre el eje que simplifican los estudios de formación de imagen, los focos objeto e imagen. El foco objeto de un dioptrio es un punto sobre el eje cuya imagen está sobre el eje pero en el infinito. Su distancia al polo se denomina distancia focal objeto y se calcula particularizando la fórmula de Gauss para el foco objeto, en cuyo caso la distancia objeto es la distancia focal objeto y la distancia imagen es infinita, con lo que la distancia focal objeto toma este valor. Esta cantidad puede ser negativa, en cuyo caso el foco objeto está a la izquierda del polo y es un foco real, y los rayos salen del dioptrio para cortarse en el infinito. Si la distancia focal objeto es positiva, el foco objeto está a la derecha del polo, será virtual, y los rayos, igual que antes, salen del dioptrio paralelos al eje para cortarse en el infinito. El foco imagen es la imagen de un punto objeto que se encuentra sobre el eje en el infinito. Su distancia al polo se denomina distancia focal imagen. E igual que antes, se calcula particularizando la fórmula de Gauss para el foco imagen, en cuyo caso la distancia objeto es el infinito y la distancia imagen es la distancia focal imagen, con lo que la distancia focal imagen vale ahora esto. Esta cantidad, igual que antes, puede ser negativa y en ese caso el foco imagen está a la izquierda del polo, es un foco virtual y los rayos que provienen del infinito se cortan virtualmente en el foco. Si la distancia focal imagen es positiva, el foco está a la derecha del polo y los rayos que vienen paralelos del infinito se cortan realmente en el foco imagen. Es un foco imagen real. La inversa de la distancia focal se denomina potencia, objeto o imagen respectivamente. Sus unidades son metro a la menos 1, que se denomina dioptría. Es la unidad de medida de graduación de la vista que emplean los ópticos optometristas. Finalmente, sumando y dividiendo las expresiones de las distancias focales, obtenemos estas relaciones útiles que relacionan las mismas con las características del dioptrio.
radios e índices de refracción. Y nos dicen que los focos para un dioptrio están siempre en distintos lados del polo, ya que tienen las distancias focales signo opuesto.